Bien, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Les saluda el profesor Jaime Espinosa del curso de Dinámica y como siempre es un gusto saludarlos a todos ustedes y nos reencontramos con este problema de dinámica referido al campo de las vibraciones. A ver, de acuerdo al enunciado, dice que tenemos un tablón de 7 kilogramos de masa que descansa sobre dos rodillos cilíndricos, también de 4 kilogramos cada uno. El radio de cada cilindro es 0,5 metros. Y se sabe que la constante elástica del resorte aquí es 10 newtons sobre metro, que está conectado directamente al tablón. Y mientras que la constante del amortiguador es 25 newtons por segundo sobre metro. Ustedes observan que el amortiguador está conectado pues al centro de giro, digamos, del primer cilindro. Ahora bien, si no existe resbalamiento entre el tablón y los cilindros, así como tampoco entre los cilindros y el suelo, determinar la ecuación diferencial de movimiento del sistema para desplazamientos pequeños y también el periodo amortiguado del sistema si es que es posible. Bien, jóvenes, entonces lo que vamos a empezar es analizar primeramente el sistema en su estado de equilibrio. Como ustedes pueden ver, en el estado de equilibrio aquí vamos a tener pues el peso del tablón, tendríamos el peso de los cilindros, ¿no? Peso de ese cilindro, peso del otro cilindro, la fuerza de la gravedad, y para compensar a todo esto tenemos la reacción normal que se desarrolla pues entre el cilindro y la superficie horizontal. Y obviamente todo esto va a permanecer en un equilibrio vertical. Como ustedes pueden ver, cuando el sistema está en equilibrio, este resorte y también el amortiguador no están haciendo fuerza, ¿de acuerdo? Porque estos hacen fuerza en dirección horizontal. Y aquí pues el peso que está en dirección vertical se equilibra con las fuerzas normales. Muy bien, podemos decir entonces que en el estado de equilibrio no hay deformación del resorte. Ahora, pero nosotros podemos alterar esa situación. Por ejemplo, podríamos coger el tablón, desplazarlo una cierta distancia a la derecha y soltarlo. Y entonces el sistema pierde su estado de equilibrio y esto va a comenzar a oscilar. Vamos a analizar a ver un instante cualquiera. Imagínense que el tablón está oscilando y en un instante dado, a ver, vamos a trazar aquí nosotros una posición que va a ser la posición de equilibrio. En un instante dado vamos a suponer que el tablón se ha movido a ver una distancia X hacia la derecha. Y aquí está el tablón en este momento de acá. ¿De acuerdo? Aquí se encuentra el tablón. Obviamente los cilindros también han tenido que desplazarse. Vamos a dibujar aquí el cilindro 1 y aquí también vamos a dibujar al cilindro 2. ¿Estamos? Hagamos pues el análisis de esto. Veamos primeramente las relaciones cinemáticas. A ver, si el tablón se desplaza a una cierta distancia X hacia la derecha, entonces significa que todos los puntos del tablón se mueven a la misma distancia. Por ejemplo, este punto de acá también se va a mover pues esta distancia X hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y también este punto de acá se moverá pues una distancia X a la derecha porque se supone que el tablón es un cuerpo rígido. Muy bien, ahora, como resulta que el cilindro entra en contacto con el tablón y no hay resbalamiento entre ellos, entonces este punto del cilindro deberá moverse también la misma distancia X que se está moviendo el tablón. Y lo mismo va a suceder aquí, ¿no? Este punto del cilindro se mueve la misma distancia X. Ahora, para analizar el movimiento del cilindro, se toma como punto de referencia el centro instantáneo de rotación, que viene a ser este punto donde el cilindro toma contacto con la superficie, ¿no? Entonces vamos a trazar aquí esta línea vertical y este punto, que lo estamos llamando el punto C, es el centro instantáneo de rotación. Es decir, vamos a considerar que este punto pues no tiene desplazamiento. ¿Por qué? Porque el piso está en reposo, ¿no? Si la velocidad del piso es cero, entonces la velocidad instantánea a este punto también tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Si no, habría un resbalamiento. Así como aquí, digamos, este punto del cilindro que entra en contacto directo con el tablón deben tener el mismo desplazamiento para que no exista resbalamiento. Pero este punto del cilindro, con un punto, digamos, del piso que entran en contacto, también deben tener el mismo desplazamiento, si es que no hay resbalamiento. Pero como este punto tiene velocidad cero, el punto que pertenece al piso, entonces este punto del cilindro también tiene velocidad cero, es decir, no estaría experimentando ningún desplazamiento. Es por eso que a este punto se le toma como el centro instantáneo de rotación. Es decir, vamos a suponer que todo el cilindro es como que se estuviera girando con relación a este punto de acá. Este es el punto quieto.
Y todos los otros puntos del cilindro, por ejemplo aquí está el centro de gravedad, ¿no? Se van a mover una cierta distancia que va a ser proporcional, ¿no? Que va a ser proporcional a la distancia, valga la redundancia, que hay entre ese punto en estudio y el centro instantáneo de rotación. Y aquí nosotros podemos considerar ver que el tablón va a girar, o perdón, el cilindro, ¿no? Cada cilindro que gira un ángulo θ, este cilindro de acá también, que gire pues ese mismo ángulo θ durante ese pequeño desplazamiento X que está experimentando el tablón. Entonces pues ya se sabe que el centro de masa del cilindro se va a desplazar una cierta distancia que nosotros vamos a determinar hacia la derecha. Pero ¿cómo hallamos ese desplazamiento? Bueno, pues empleamos esta ecuación que el arco recorrido, ¿no?, durante un cierto giro es igual al radio de giro multiplicado por el ángulo. ¿Está bien? Por tanto, esta distancia X que se habrá movido pues este punto del cilindro será igual al radio de giro, pero el radio de giro medido respecto al centro instantáneo de rotación. O sea, se considera que todos los puntos del cilindro están girando respecto a este centro instantáneo de rotación. Este es el centro de giro. Por consiguiente, el radio de giro sería 2 veces el radio del cilindro, ¿ya? Si el radio del cilindro lo llamamos R, entonces sería un 2Rθ. Aquí también tendríamos 2Rθ. En cambio, el movimiento que está haciendo el centro de masa, ¿no?, que está girando con respecto a este centro instantáneo a una distancia R, que es el radio del cilindro, simplemente sería un R por θ, ¿no? Bueno, aquí también se debe cumplir la misma condición, esto es un R por θ. Bien, de esa manera estamos relacionando el movimiento de uno y de otro. Ahora bien, entonces, si esta distancia de acá, ¿no?, que estamos poniendo que es 2Rθ igual a X, obviamente en lo que se mueve entonces el centro de masa del cilindro, ¿cuánto va a ser? Va a ser la mitad de esta distancia X, ¿de acuerdo? Entonces esto sería un X medios. Ahora, dibujemos las fuerzas que están actuando de por medio, ¿no? Entonces, cuando el cilindro se movió una cierta distancia X a la derecha, este resorte pues está estirado a una distancia X. Por tanto, va a ejercer una fuerza contraria a su deformación que va a ser igual a K por X. ¿Está bien? Ahora, este punto, que es el punto central del primer cilindro, también se mueve una cierta distancia XG a la derecha. Por tanto, el amortiguador empieza a ejercer fuerza. Recuérdense que la fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad. Así que y también actúa en oposición al movimiento. Así que si el centro de masa de este cilindro se movió a la derecha, la fuerza en el amortiguador pues va a ser una fuerza contraria al movimiento, que es igual a ¿quién? A la constante del amortiguador multiplicado por la velocidad con que se ha movido este punto G. Recuérdense que la fuerza de un amortiguador, si vamos a recordarnos la ecuación, es igual a la constante del amortiguador multiplicado por la velocidad, que viene a ser la primera derivada del desplazamiento de este punto G. ¿De acuerdo? Y si ustedes entonces derivan esto, la derivada de XG será igual a ¿quién? A la derivada de X medios. Y la derivada de X medios es simplemente pues X punto medios, ¿no? X punto medios. Luego, la fuerza en el amortiguador, vamos a decir, es C multiplicado por X punto medios. ¿Está bien? Ya, ¿qué otra fuerza tenemos? A ver, aparte de la fuerza que hemos dibujado acá, se supone pues que también está pues ahí el peso, aunque no van a jugar en los problemas, pero bueno, lo ponemos, ¿no? También tenemos ahí el peso pues de cada uno de los cilindros, que vamos a ponerlo aquí M por G. Aquí también hay un peso M por G. Tenemos la reacción normal que hay pues en la base de los cilindros, vamos a llamarlo esto normal. A ver, vamos a darle un nombre, N de A, esto que sea N de B, ¿de acuerdo? También tenemos, ¿qué cosa? Que hay una reacción normal pues debido al contacto del tablón con cada cilindro. Entonces pueden poner aquí, acá hay una normal Na', entonces por acción y reacción esa misma normal actuará aquí, ¿no? Normal Na'. Aquí también vamos a tener nosotros una normal Nb', y por acción y reacción acá estará la normal Nb'. ¿Qué otras cosas más? Debido a que no hay resbalamiento, ¿no?, entre el tablón y el cilindro, entonces acá tiene que haber una fuerza de fricción. Pero esa fuerza de fricción es estática, ojo, no es fricción cinética.
Cinética sería si es que el tablón resbalara respecto al cilindro. Eso no se da. Acá dice que no hay resbalamiento, simplemente tenemos un movimiento de rodadura. Entonces, digamos, para este movimiento que está haciendo pues el tablón, acá se va a producir una fuerza de rozamiento, vamos a llamarle fuerza de rozamiento estática A, ¿no? Vamos a llamarle así prima mejor, y acá también vamos a tener una fuerza de rozamiento estática prima en el punto B. Por acción y reacción, esta fuerza también debe actuar sobre el cilindro. Ahí está la fuerza estática prima de A, y aquí también tenemos la fuerza estática prima de B. Bueno, por acción y reacción debe actuar en sentido contrario a como se dibujó sobre el tablón. Entonces, esta es la fuerza estática prima B. ¿Está bien? Ahora, como tampoco existe resbalamiento entre el cilindro y la superficie, acá también se tiene que desarrollar una fuerza de rozamiento estática. Ustedes pueden dibujarlo en cualquier dirección, ¿no? A la derecha o a la izquierda. A ver, vamos a suponer que actúe pues en este sentido. ¿También? Fuerza estática sobre el cilindro A y también una fuerza estática sobre el cilindro B. Así que ahí tenemos ya el diagrama correspondiente de cuerpo libre. Ahora, vamos a plantear pues las ecuaciones de movimiento, ¿no? Para el caso del tablón, ustedes observan que esto solamente hace pues movimiento de traslación. Así que para el tablón, ustedes podrían escribir la siguiente ecuación, ¿no? Tablón, vamos a decir, suma de fuerzas en X, masa por aceleración en X. Vamos a tomar la dirección positiva pues hacia la derecha, la que está en el sentido del desplazamiento. Entonces, si tomamos así, las fuerzas en X tendríamos aquí pues esta fuerza KX que actúa sobre el tablón, negativo porque actúa en sentido a la izquierda. Estas dos fuerzas de rozamiento también serían pues negativas, ¿está bien? ¿Y qué otra fuerza más tenemos en X en el tablón? Nada más. Y todo esto es igual a la masa del tablón, que lo vamos a poner como M mayúscula, por su aceleración. Y la aceleración es la segunda derivada de su desplazamiento X. Listo, ahí está la ecuación del tablón. Ahora, para el caso de los cilindros, ¿no? Tengan en cuenta que los cilindros pues hacen un movimiento plano general, ¿de acuerdo? Porque están rodando sobre la superficie. Hacen movimiento de rotación, pero también hacen movimiento de traslación, ¿de acuerdo? En el caso de los, digamos, de los cilindros que están en rodadura pura, ¿no? Lo más conveniente es tomar momentos aquí en el centro de giro, que este centro de giro lo movemos el centro instantáneo de rotación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener lo siguiente: sumatorio de momentos en el centro instantáneo de rotación será igual al momento inercia de este cilindro respecto al centro instantáneo de rotación por la aceleración angular, ¿no? ¿Estamos? Por la aceleración angular. A ver, vamos a tomar como positivo pues el momento que actúa en el sentido del giro. Este cilindro lo estamos viendo que ha rotado en sentido, ¿no? En sentido horario, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tomar esa dirección como la dirección positiva. Entonces, si este cilindro es rotado en sentido horario, el momento que hace esta fuerza de prima de A sería pues positivo, ¿verdad? ¿Qué momento estaría haciendo esta fuerza? A ver, con respecto al centro de giro, hacen solamente momento la fuerza de rozamiento prima de A y también esta fuerza del amortiguador, ¿no? Si consideramos entonces positivo los momentos que van en el sentido del giro, o sea, el sentido horario, tendríamos que el momento que hace esta fuerza de rozamiento sería la fuerza, ¿no? Prima de A multiplicado por sus distancias del centro de giro, que van a ser 2 veces el radio, ¿verdad? Mientras que el momento del amortiguador estaría pues trabajando en contra. Vamos a ponerlo aquí, menos C por X puntos medios y multiplicado por su distancia al centro de rotación, que sería pues la distancia de R. Y todo esto es igual al momento de inercia del cilindro con respecto a C. Ahora, bueno, ustedes aquí van a trabajar un poco con Steiner. Recuérdense que el teorema de Steiner dice el momento de inercia respecto a C es igual al momento de inercia del cilindro respecto a su centro de gravedad más la masa por la distancia que hay entre el centro de gravedad y el punto C al cuadrado. El momento de inercia de un cilindro es 1/2 de su masa por radio al cuadrado, más la masa y la distancia que hay entre el centro de gravedad del cilindro
y el centro de giro es 1 radio. Entonces aquí sería por r al cuadrado. Luego el momento de inercia del cilindro respecto al centro instantáneo de rotación va a ser 3 medios de mr cuadrado. Entonces eso voy a colocar aquí. 3 medios de mr cuadrado. ¿Por qué? Por la aceleración angular. ¿Pero qué cosa es la aceleración angular? La aceleración angular pues simplemente la segunda derivada del desplazamiento angular. ¿De acuerdo? La segunda derivada del desplazamiento angular. Pero nosotros tenemos aquí una ecuación pues que podemos utilizar como referencia, ¿no? Nosotros sabemos que x es igual a 2r teta. Y si ustedes derivan esta ecuación 2 veces, ¿no? Si ustedes lo derivan 2 veces esta ecuación, perdón, aquí estoy 2r teta, si ustedes la derivan una vez y 2 veces, ¿qué tendrían? Que x 2 puntos va a ser igual a 2r teta 2 puntos, pues porque este r es constante, ¿no? En la primera derivada tendrían 2r teta punto y en la segunda derivada serían x 2 punto igual a 2r teta 2 puntos. Así que de aquí yo puedo despejar el teta 2 puntos, que va a ser igual pues al x 2 puntos dividido sobre 2r. Bueno, lo voy a poner así para ir expresando en función pues de solamente la variable x. O sea, aquí tendríamos x 2 puntos sobre 2r. Bien, si ustedes simplifican un poco esto, a ver, r cuadrado contra r va a ser un r. Este r con todo este r acá se puede eliminar, así que vamos a llegar a una ecuación más simplificada, ¿no? Esto va a ser así. A ver, este r también se elimina, ¿no? Y queda pues el x, ¿no? Tendríamos pues x puntos medios, el r se nos fue. Ya, aquí tendríamos r cuadrado entre r y con el r que estamos cancelando se elimina, entonces quedaría solamente 3 medios de m. En este caso ya serían 3 cuartos, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4. 3 medios de m de x 2 puntos. Ya, ahí vamos teniendo la ecuación, digamos, de movimiento del cilindro de la derecha. Esto quizás lo podríamos simplificar un poquito más. A ver, vamos a sacar la mitad de toda esta expresión y tendríamos f' de a menos cx punto 4. Estamos sacando la mitad de toda la expresión. 3 octavos de mx 2 puntos. Bien, entonces esta es la ecuación del cilindro, digamos, de la izquierda. Y esta es la ecuación que nosotros hemos armado para el tablón. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación armada para el tablón. Ahora faltaría analizar pues la ecuación del otro cilindro, del cilindro acá de la derecha. Entonces, en este cilindro usted podría decir la misma propiedad, sumatoria de momentos aquí en el punto que se llama el centro instantáneo de rotación es igual a IC por alfa, ¿verdad? Tomando pues como dirección positiva los momentos que están a favor del giro, ¿qué tendríamos aquí? ¿En qué momentos? A ver, ¿qué fuerzas hace el momento respecto a este punto C? La única fuerza que hace el momento aquí es la fuerza de fricción F' de B, porque todos los demás pasarían por el punto C y harían momento positivo, o sea, sería F' de B multiplicado pues por su distancia a este centro, que serían 2R, igual al momento de inercia del cilindro respecto a este punto C, y eso se halló aquí, ¿no? Por el teorema de Steiner, es 3 medios de mr al cuadrado por alfa, pero alfa viene a ser el teta 2 puntos, y el teta 2 puntos hemos dicho que es el x 2 puntos entre r, entonces voy a poner aquí x 2 puntos dividido entre 2r, ¿no? Eso sería la aceleración angular. ¿Está bien? Ahora, acá hacemos la misma simplificación. A ver, tenemos que un r se va a ir, ¿no? Con un r de acá, r cuadrado entre r va a quedar r, este r se elimina y me va a quedar 2f' de b. ¿Está bien? Igual a quién? A 3 cuartos de m por x 2 puntos. Esto se podría simplificar un poquito más. A ver, este 2 de aquí lo eliminamos y se queda así. F' de B igual a 3 octavos de mx 2 puntos. Acá está pues la ecuación que define el movimiento del cilindro de la derecha. Entonces, a esta ecuación lo llamo 1, y a esta ecuación lo llamo 2, y a esta ecuación lo llamo 3. Ahora vamos a combinar las ecuaciones pues en una sola ecuación.
simplemente vamos a hacer la suma de esas tres ecuaciones y ¿qué tendríamos? A ver, al sumar las ecuaciones miembro a miembro, f' de A con este menos f' de A se eliminan, ¿está bien? Este f' de B con este f' de B también se cancelan, así que me quedaría así, menos kx, ¿ya? Se han ido pues el f' de A, menos cx punto sobre 4, y acá también se eliminó esta expresión, igual a ¿quién? A mx dos puntos más, digamos, esta expresión, ¿no? 3 octavos de m, pero acá hay un detalle, ¿no? Un detalle que es importante, digamos, distinguir. M mayúscula para nosotros es la masa del tablón, que es de 4 kilogramos, y M minúscula va a ser para nosotros la masa de los cilindros, perdón, el tablón tiene 7 kilogramos de masa, y la masa de los cilindros que sean pues 4 kilogramos. ¿Sí? Entonces, aquí quizás hay que corregirlo porque este momento de inercia es el momento de inercia de los cilindros, ¿no? Entonces tiene que ser con la masa de los cilindros, ¿ya? No hay que confundir la masa del tablón con la masa de los cilindros. Así que, de acuerdo a esta información, tendríamos que esto sería pues la masa del cilindro, esto también sería pues la masa del cilindro, ¿no? Y obviamente aquí la masa del cilindro. Acá hay que hacer la misma corrección, ¿ya? No es la masa del tablón, sino la masa del cilindro, porque estamos tomando el momento de inercia del cilindro. Entonces, si hacemos esa corrección, al hacer la suma de las ecuaciones en los segundos miembros, ¿qué vamos a sumar? A ver, vamos a tener como factor común al x2 puntos, ¿no? En x podemos ya ir factorizando para ir simplificando las cosas. X2 puntos, aquí tendríamos la masa del tablón, más 3 octavos de la masa del cilindro y más 3 octavos de la masa del otro cilindro. Eso sería 6 octavos de la masa, pues, del cilindro. Bueno, aquí pueden reemplazar ustedes los valores, ¿no? Menos k, k es la constante del resorte que es 10, entonces serían acá menos 10x. C cuartos, C es la constante del amortiguador, esto es 25. Ese 25 tendrían que dividirlo sobre 4, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso? A ver, vamos a la calculadora. A ver, hacemos la operación. 25 entre 4, eso me bota 6.25, ¿ya? 6.25 x punto. Y aquí tengo la masa del tablón más 6 octavos de la masa de los cilindros, o sea, serían 7 kilogramos más 6 octavos de la masa de los cilindros, que es de 4 kilogramos. O sea, todo esto se convierte en 10x2 puntos. De donde sacaríamos que 10x2 puntos, todo despejándolo al segundo lado, sumado más 625x puntos, y más 10x es igual a 0. Y como ustedes observan, esta es la ecuación típica de un movimiento armónico amortiguado, ¿no? Podemos dividir todo esto entre 10, entonces tendríamos que x2 puntos, al dividir entre 10, esto se convierte en 0,625x punto, y 10 entre 10 va a ser 1. Esta ecuación que nosotros hemos construido se llama la ecuación diferencial de movimiento del sistema. Con esto podríamos dar como resuelta la pregunta del problema, ¿no? La ecuación diferencial de movimiento del sistema. Nosotros observamos pues que este sistema va a ser un sistema amortiguado. Ahora, la pregunta es determinar también el periodo amortiguado, porque acá hay la posibilidad pues de tres tipos de movimiento, ¿no? ¿Se recuerdan? El amortiguamiento crítico, el caso subamortiguado y el caso sobreamortiguado. El único movimiento que tiene movimiento, digamos, periódico, ¿no? O sea, es un movimiento con cierto periodo, es el movimiento subamortiguado, es decir, cuando el amortiguamiento tiene un valor pequeño. Para esto nosotros tenemos que comparar pues las expresiones. A ver, recuérdense que el término que le acompaña, ¿ya? El término que le acompaña aquí a la velocidad, o sea, al x punto, este 0.625, ¿no? Se conoce pues, como el doble del factor de amortiguamiento, ¿no? Y a este término que le acompaña al x, que sería pues el 1, se le conoce como el cuadrado de la frecuencia angular. Tenemos que hacer esa comparación, ¿no? Entonces,
Ustedes pueden despejar, a ver, de aquí, ¿no? Puedo despejar beta, ¿ya? Sabiendo que 2 beta va a ser igual a 0.625. Si 2 beta es igual a 0.625, entonces beta va a ser 0.625 entre 2. O sea, beta sería 0.3125, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la frecuencia angular de oscilación de este sistema? Si el cuadrado de la frecuencia es 1, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de este W me dará la frecuencia angular. Y la raíz cuadrada de 1 es 1, o sea, sería 1. Ambos se miden en radianes sobre segundo. Esto también es radianes sobre segundo. Aquí observamos pues claramente de que el beta es menor que la frecuencia angular de oscilación del sistema. Entonces estamos frente a un movimiento subamortiguado, ¿no? Subamortiguado. Y como el movimiento es un movimiento subamortiguado, entonces este es un movimiento periódico. Y lo que nos están pidiendo es calcular la frecuencia de las oscilaciones. Entonces esa parte vamos a resolverlo por aquí. La frecuencia de las oscilaciones. Bueno, se sabe pues que este movimiento amortiguado va a ser un movimiento periódico con una amplitud de movimiento que va a ir decreciendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Va a ser un movimiento con una amplitud decreciente, pero es periódico, o sea, el intervalo de tiempo entre cada pico y pico se mantiene constante, ¿no? Eso se llama el periodo amortiguado, ¿no? Que es el intervalo de tiempo que dura una oscilación. Y ese periodo amortiguado se sabe que es 2pi sobre la frecuencia amortiguada. Y esto sería 2pi, y la frecuencia amortiguada es la frecuencia angular de oscilación al cuadrado menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Por tanto, de aquí vamos a sacar cuánto duraría el periodo pues, de una oscilación amortiguada. Ustedes tienen todo. Tienen el beta y tienen el omega. Entonces es cuestión de reemplazar aquí. A ver, reemplazamos y operamos. ¿Qué tendríamos entonces? Vamos a calcular ese periodo. Arriba tendríamos 2 veces pi. Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de omega al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1 simplemente, menos beta al cuadrado, o sea, menos 0.3125 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto nos bota un periodo de 6.61 segundos. De esta forma hemos dado solución completa pues al problema. Hemos hallado la ecuación diferencial de movimiento y también el periodo de las oscilaciones. Bueno, este es un caso típico de movimiento pues de cuerpos rígidos, donde el tablón aquí ha estado haciendo un movimiento de traslación, mientras que los cilindros hacen un movimiento de rodadura, un movimiento plano general. Entonces, como recapitulando, en el caso del movimiento de rodadura, lo más simple es tomar momentos, ¿no?, en el centro instantáneo de rotación. Ahí tomar los momentos. Y entonces el momento inercia también debe ser con respecto a este centro instantáneo de rotación, ¿no? Momento inercia por la aceleración angular. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención prestada y será pues hasta una próxima oportunidad. Muy bien.